El silencio después de la violencia es una cosa extraña. No es un silencio pacífico, sino uno denso, lleno de los fantasmas del ruido que lo precedió. Yacía en el suelo de mi salón, con la mejilla apretada contra la madera polvorienta, y catalogaba los sonidos de la destrucción. El crujido de mi piano, no como un instrumento, sino como un árbol caído, con las entrañas de cuerdas y marfiles expuestas al aire frío que entraba por la puerta arrancada de cuajo. El goteo rítmico de algo, agua de una tubería rota quizá, creando un metrónomo para mi conmoción. Podía oler el yeso pulverizado, la fragancia amarga de la madera astillada y el hedor agrio del miedo, un olor que, una vez que lo conoces, nunca olvidas. Mis dedos se deslizaron por el suelo, encontrando los fragmentos de un jarrón que mis padres me regalaron, cada trozo un recordatorio afilado de que mi pequeño mundo, mi santuario, construido con tanto esfuerzo, había sido demolido en cuestión de minutos. No grité, no lloré. En ese momento, mi cuerpo había decidido que la quietud era la única respuesta posible ante un caos tan absoluto, una forma de anclaje en la tormenta. Las sirenas llegaron aullando, una promesa de orden que se disolvió en cuanto los oí entrar. Eran dos, lo supe pues sus pasos pesados y descoordinados. Uno olía a café rancio y a tabaco barato, el otro a un desinfectante de manos con olor a limón sintético. No me hablaron a mí, sino sobre mí. ¿Está herida?, preguntó uno. No lo sé, no se mueve, llama a una ambulancia. La chica es ciega, ¿sabes? Menudo desastre. Me trataban como un mueble más, una pieza rota en la escena del crimen. Esta es la parte de mi historia donde todo se vino abajo, donde la independencia por la que tanto luché se convirtió en una broma cruel. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido invisible, como si tu voz se perdiera en el ruido, entonces sabes de lo que hablo. Si esta sensación te resulta familiar, te pido que te suscribas al canal y le des a me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que historias como la mía sean escuchadas, a que las voces que el mundo ignora encuentren un lugar. Tu apoyo significa que no estamos solas en esto, y créeme, en ese momento me sentía la persona más sola del universo. Entonces, el aire cambió. Es algo que aprendes a sentir cuando no puedes ver. La densidad de una habitación se altera cuando entra una nueva presencia, sobre todo una con tanto peso. Los pasos de los policías se detuvieron abruptamente. Oí un carraspeo nervioso del que olía a café. Los nuevos pasos eran diferentes, lentos, deliberados, el sonido carro de unos zapatos de cuero hechos a medida sobre los cristales rotos. No había prisa en ellos, solo una autoridad que no necesitaba anunciarse. Un silencio profundo cayó sobre la habitación, uno que ahogó el goteo de la tubería y el zumbido lejano de la ciudad. Una voz grave y tranquila, como el retumbar de un trueno lejano, cortó la tensión. «Fuera». La orden fue tan simple, tan carente de emoción, que tardé un segundo en darme cuenta de que no era una sugerencia. Oí el balbuceo de uno de los agentes, un intento de farfullar algo sobre el protocolo, pero fue interrumpido por la misma voz, esta vez más baja, casi un susurro, pero con un filo de acero que helaba la sangre. He dicho, fuera. Los pasos de los policías, ahora apresurados y torpes, se retiraron, y el sonido de la puerta del rellano cerrándose me dejó sola con la tormenta que acababa de entrar. Se quedó de pie en silencio durante lo que pareció una eternidad, y pude sentir su mirada recorriendo la habitación, evaluando cada detalle del caos. No se acercó, no me preguntó si estaba bien, con esa falsa compasión que la gente suele usar. Simplemente existía en mi espacio, una columna de poder y control en medio de mi ruina. El olor que traía consigo era complejo, la noche fría de Madrid, el aroma limpio de una tela cara y algo más, algo metálico y peligroso, como el ozono antes de una tormenta eléctrica. Cuando finalmente habló, su voz estaba dirigida directamente a mí, sin intermediarios, sin condescendencia. ¿Qué se llevaron? No preguntó quiénes eran o qué había pasado. Su pregunta era específica, analítica, buscaba información, no ofrecer consuelo. Y extrañamente, esa precisión me ancló. Era un lenguaje que entendía, el de los hechos, el de la lógica. Era la primera persona que me trataba no como a una víctima rota, sino como a un testigo, como a alguien que, a pesar de todo, aún poseía algo de valor, la verdad de lo que había ocurrido en esa habitación. Y eso, en ese momento, fue un salvavidas en un océano de desamparo y miedo.
Mi mente, liberada del shock por la agudeza de su pregunta, retrocedió a la violencia. Recordé el olor de ellos, sudor rancio y un perfume barato de supermercado que intentaba enmascararlo. Recordé el sonido de sus voces, no sus palabras, sino el timbre, uno agudo y nervioso, el otro un gruñido bajo y brutal. No me hablaron mucho, sus acciones eran el mensaje. Rompieron mis cosas con una eficiencia metódica, no con la furia viega de unos ladrones comunes. Buscaban algo, pero no era dinero ni joyas. Volcaron mi estantería de partituras en braille, pasaron sus manos sucias por las páginas, como si buscaran algo escondido entre las notas. Y entonces un recuerdo auditivo emergió con una claridad cristalina. Justo antes de irse, el de la voz aguda había dicho algo al otro, unas palabras que en el pánico no había procesado. El mensaje está entregado. Él sabrá que podemos llegar a cualquiera. Él sabrá, no ella. No estaban allí por mí. Yo no era el objetivo. Era el papel en el que habían escrito su advertencia, una advertencia destinada a otra persona. El frío de la realización fue mucho más intenso que el de las baldosas bajo mi piel. El hombre se movió por fin, sus pasos medidos acercándose hasta que se detuvo a apenas 1 metro de mí. Sentí el calor que irradiaba su cuerpo, un contraste con el frío glacial de mi piso. Se arrodilló, y el ligero crujido de la tela de su traje fue el único sonido. El aire se llenó de su presencia, de ese aroma a noche y a poder. No me tocó. Mantuvo una distancia respetuosa, pero su cercanía era abrumadora, una fuerza gravitacional que me atraía y me aterrorizaba a partes iguales. Podía oír su respiración, increíblemente tranquila y regular, el latido de un corazón que no parecía afectado por el caos que lo rodeaba. Era la calma del depredador, del hombre que está acostumbrado a caminar por el filo de la navaja. ¡Qué mensaje! Su voz era aún más profunda de cerca, una vibración que sentí más en mis huesos que en mis oídos. En ese instante lo supe quién era. Dante Moretti, el nombre que figuraba en los papeles de la propiedad del edificio, un nombre que siempre había sonado distante y corporativo. Pero esta presencia, esta autoridad, no era un simple casero, era él al que se referían. Levanté la cabeza del suelo, el movimiento rígido por el frío y el miedo. Mi voz, cuando salió, fue un hilo de sonido, apenas audible, pero en el denso silencio de la habitación sonó como un grito. «Venían a por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, entre nosotros, cargadas con el peso de todo lo que implicaban. Pude sentirlo, más que oírlo. El sutil cambio en su respiración, la forma en que el ritmo constante de su corazón se saltó un latido antes de reanudarse, más fuerte, más pesado. Se quedó completamente inmóvil, paralizado no por la sorpresa, sino por la confirmación de una verdad que probablemente ya sospechaba. El ataque a mi casa no había sido un acto de violencia aleatorio contra una mujer ciega e indefensa. Había sido un movimiento calculado en un tablero de ajedrez que yo ni siquiera sabía que existía. Y con mi susurro acababa de confirmar que yo, Clara Vega, una simple pianista, me había convertido sin saberlo en el peón de apertura en una guerra que no era la mía. Su silencio se alargó, y en él comprendí que mi vida anterior, la de la tranquila independencia, había terminado para siempre en el momento en que esos hombres derribaron mi puerta. El aire se espesó con su silencio, un vacío que absorbía todo el sonido y lo reemplazaba con una tensión casi física. Dante Moretti no se movió, ni siquiera para respirar, o al menos eso me pareció. Sentí la energía en la habitación cambiar, condensándose a su alrededor como una tormenta a punto de estallar. No era ira lo que emanaba de él, no en el sentido caliente y explosivo que yo conocía. Era algo mucho más frío, más letal. Era la quietud de un glaciar, una masa de poder inmenso que se movía de forma imperceptible pero con la fuerza suficiente para remodelar el paisaje. Finalmente, se levantó en un solo movimiento fluido. El sonido de sus rodillas al enderezarse fue un chasquido seco en la quietud. Sus pasos se alejaron de mí, dirigiéndose hacia los restos de mi piano. Oí el suave crujido de la madera destrozada bajo sus dedos, un toque casi reverente. No dijo nada, pero yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que en ese momento había tomado una decisión.
una decisión que me involucraba, que me arrastraría a las profundidades de su mundo sin pedirme permiso. Mi vida ya no me pertenecía. Los días que siguieron fueron una cascada de desastres, cada uno erosionando un poco más los cimientos de mi precaria independencia. La primera llamada fue de la Academia de Música. La directora, con una voz llena de falsa compasión, me explicó que, tras el incidente, los padres de mis alumnos estaban preocupados. La palabra que no dijo pero que flotaba en el aire era inestable. Me despidieron. Luego llegó la carta del administrador del edificio, una notificación de desahucio por daños estructurales y por ser una fuente de riesgo para la comunidad. Era absurdo, yo era la víctima, pero la lógica no importaba. Me estaban echando de mi propia casa destrozada. Intenté llamar a la policía para preguntar por el caso, pero el inspector Morales siempre estaba ocupado, su voz cansada y evasiva. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba en mi cara con una fuerza calculada. Era como si una mano invisible estuviera desmantelando mi vida pieza por pieza, dejándome aislada, sin recursos y sin a dónde ir. La sensación de impotencia era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, paralizando mi voluntad de luchar. El mundo exterior que tanto me había costado navegar ahora se sentía como un enemigo activo. Y entonces, como un buitre atraído por el olor de la carroña, reapareció Marcos, mi exnovio. Oí sus pasos familiares en el pasillo del edificio un día, ese arrastrar de pies perezoso y arrogante que siempre había odiado. Llamó a mi puerta, no a la que habían arrancado, sino a la temporal de contrachapote que habían instalado. Su voz atravesó la madera, melosa y condescendiente. «Clara, cariño, he oído lo que ha pasado. ¡Qué terrible! Deberías haberme llamado. Sabes que siempre cuidaré de ti». El hedor de su colonia barata se filtraba por las rendijas, trayendo consigo una oleada de malos recuerdos. Su control sutil, sus críticas disfrazadas de preocupación, la forma en que usaba mi ceguera para hacerme sentir pequeña e indefensa. Era un depredador de manual y mi vulnerabilidad actual era una invitación abierta para él. Su presencia en el umbral de mi santuario violado era la humillación final, la prueba definitiva de que había perdido el control de mi vida. Me quedé inmóvil, sin respirar, esperando que se fuera, pero su insistencia solo crecía, su voz volviéndose más exigente con cada palabra. No sé cómo supo Dante de todo aquello. Quizá tenía ojos y oídos en todas partes, quizá el mundo era simplemente más pequeño de lo que yo creía. Pero una tarde, mientras escuchaba los mensajes de voz amenazantes de Marcos y una nueva llamada del administrador del edificio, sonó el timbre. No era el golpe arrogante de Marcos, sino 2 toques secos y autoritarios. Abrí la puerta de contrachapado con el corazón martillándome en el pecho, y el aire frío de la noche entró, trayendo consigo ese aroma a ozono y a tela cara. Era él. Dante Moretti estaba de pie en mi umbral, una silueta imponente contra la luz mortecina del pasillo. No dijo hola. Su mirada, que yo sentía como una presión física, pareció recorrer mi rostro, mi ropa, el interior desolador de mi piso. «Recoge tus cosas». Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, pero la orden era innegociable. Lo miré, o más bien orienté mi rostro hacia donde sentía que estaba, con una mezcla de miedo y desafío. «¿Perdón?», suspiró, un sonido casi imperceptible de impaciencia contenida. «He dicho que recojas tus cosas, te vienes conmigo, no es una pregunta». La rabia, una emoción que creía agotada, surgió con una fuerza inesperada, caliente y afilada. «¿Y quién te crees que eres para darme órdenes?». Mi voz tembló, pero se mantuvo firme. «No voy a ninguna parte contigo. Esta es mi casa. Arreglaré esto yo misma». Se rió, pero no fue un sonido alegre, fue un ruido seco, amargo, el sonido del metal raspando contra la piedra. «Tu casa está destrozada, tu trabajo ha desaparecido, tu casero te está echando, y tu patético exnovio cree que eres un animal herido al que puede reclamar. ¿Qué exactamente crees que vas a arreglar tú sola, Clara?». Cada palabra era un hecho frío y brutal, despojando mi negación capa por capa.
El uso de mi nombre de pila me desarmó por un instante. Sonaba extraño en sus labios, demasiado íntimo, demasiado real. Me sentí expuesta, como si hubiera leído un informe detallado sobre cada uno de mis fracasos y humillaciones. Era una estratega, y yo estaba atrapada en su tablero de ajedrez, una pieza indefensa esperando su próximo movimiento. Pero mi orgullo, mi feroz e irracional necesidad de independencia, se negaba a rendirse sin luchar. «No necesito tu caridad», espeté, dando un paso atrás y aferrándome al marco de la puerta como si fuera un escudo. «No quiero tu protección, no quiero nada que venga de tu mundo, solo quiero que me dejes en paz». Su silencio fue su respuesta durante un largo momento. Pude sentir la lucha interna en él, la tensión entre su instinto de control y algo más, algo que no pude identificar. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi un susurro, y por primera vez oí una grieta en su fachada de acero, una nota de algo que sonaba peligrosamente a culpa. «Esto no es caridad, es una deuda. Esos hombres entraron en tu casa por mi culpa, destruyeron tu vida como un mensaje para mí. Cada problema que tienes ahora, cada amenaza lleva mi nombre, soy responsable de ti». La palabra responsable me golpeó como una bofetada. No era el salvador que venía a rescatar a la damisela en apuros, era el causante de la catástrofe que venía a limpiar su desastre. Esa distinción era crucial y de alguna manera mucho más insultante a mi orgullo herido. Se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal, y el calor de su cuerpo era una presencia abrumadora. Bajó la voz aún más, obligándome a concentrarme completamente en sus palabras, bloqueando el resto del mundo. «Ricardo Fabri no es como tu exnovio, no se cansa y se va, es metódico. Usó tu piano para enviar su primer mensaje. El próximo será más personal. No se detendrá hasta que estés muerta, simplemente para demostrar que puede hacerlo, para demostrar que yo no pude protegerte. Así que tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí, aferrada a los restos de una independencia que ya no existe, y esperar a que vuelvan. O puedes venir conmigo a un lugar donde no puedan alcanzarte y aceptar que, te guste o no, tu supervivencia ahora está ligada a la mía». No había temor en su tono, solo la exposición implacable de la verdad. Me estaba ofreciendo una jaula dorada, un refugio que también sería una prisión. La elección era mía, pero en realidad no había elección alguna. Era aceptar su control o aceptar la muerte, y yo, a pesar de todo, todavía quería vivir. En su lógica aplastante, me ofreció una pequeña brizna a la que mi orgullo pudiera aferrarse, una concesión diseñada para que mi rendición no pareciera tan absoluta. «No serás una invitada ni una prisionera, te daré un trabajo». Hizo una pausa y casi pude oír las ruedas de su mente girando, adaptando su estrategia a mis debilidades. «Tu oído, tu memoria para los sonidos, es excepcional. Me serás útil». Analizarás grabaciones, identificarás voces, escucharás lo que mis hombres no pueden oír. No será protección gratuita, será un contrato, un intercambio de servicios. Era una oferta brillante en su crueldad. Apelaba a mi necesidad de ser útil, de tener un propósito, de no ser una carga. Me ofrecía una forma de pagar mi seguridad con mi habilidad, convirtiendo mi dependencia en una transacción profesional. Me odié por sentir una punzada de alivio, por la forma en que una parte de mí se aferró a esa oferta como un náufrago a una tabla. Sabía que era una ilusión de control, una jaula con barrotes de seda, pero era la única opción que me permitía conservar un mínimo de dignidad. Asentí lentamente, una única inclinación de cabeza que se sintió como el movimiento más pesado de toda mi vida. No confiaba en él. Le temía, pero temía más a la alternativa que él había dibujado con tanta claridad. «De acuerdo». Mi voz fue apenas un susurro. «Acepto, pero con una condición». Levanté la barbilla, reuniendo los últimos vestigios de mi fuerza. «No me tratarás como a una niña asustada o a una pieza de porcelana. Soy tu empleada, nada más. Y en cuanto esto termine, en cuanto esté a salvo, me iré». Esperé una discusión, una negativa, pero él simplemente dijo, «Trato hecho». Y eso fue todo. El pacto estaba sellado.
Se hizo a un lado, abriendo el camino para que saliera de los escombros de mi antigua vida y entrara en la oscuridad protectora de la suya. Cogí mi bastón, la única posesión familiar que quedaba intacta, y di el primer paso hacia el pasillo, dejando atrás el fantasma de la mujer que solía ser. La puerta de contrachapado se cerró a mi espalda con un sonido sordo y definitivo. El final de un capítulo y el comienzo de algo aterrador e incierto. El ático de Dante Moretti no tenía sonidos, tenía ecos. Era una vasta extensión de mármol frío, crispal y silencio, tan diferente de la cálida y texturizada cacofonía de mi pequeño piso en Chamberí. Aquí mis pasos resonaban en el vacío, cada uno un recordatorio de que estaba en un territorio ajeno, una jaula dorada suspendida sobre las luces de Madrid. Las reglas eran implícitas pero absolutas, transmitidas por la presencia silenciosa de los hombres que patrullaban los pasillos, fantasmas con trajes caros que olían a pólvora y a un sutil y caro perfume de sándalo. Me asignaron una suite que era más grande que todo mi antiguo apartamento, con sábanas de un hilo tan alto que se sentían como agua fría sobre mi piel. Pero la opulencia era asfixiante. Cada superficie era lisa, cada esquina afilada. No había libros en braille desordenados, ni el familiar olor a madera de piano y a té de manzanilla. Era un mundo construido para la vista, un santuario de poder y aislamiento que me recordaba a cada instante que yo no pertenecía a él, que era una anomalía, un objeto frágil colocado con cuidado en una vitrina de exposición. Mi nuevo trabajo comenzó al tercer día, en una habitación que Dante llamaba su despacho. El aire olía a cuero viejo, a ozono de los aparatos electrónicos y a su presencia personal, esa mezcla de noche fría y autoridad. Me sentó ante una consola de audio de última generación, sus dedos guiando los míos sobre los suaves controles con una impersonalidad estudiada. Aquí tienes las grabaciones de seguridad de los pasillos del edificio de los últimos 3 días antes del ataque. Quiero que escuches, busca cualquier cosa fuera de lo normal. Una voz que no reconozcas, un patrón de pasos, el tintineo de unas llaves, cualquier cosa. Su voz era un murmullo grave y controlado, el tono de un cirujano a punto de hacer la primera incisión. Me colocó unos auriculares sobre las orejas, el cuero suave y frío. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el zumbido de la electricidad y el siseo de la cinta. Al cerrar los ojos, me sumergí en un océano de sonidos, familiares, el ascensor, las puertas, las conversaciones amortiguadas de mis vecinos. Era una tarea abrumadora, pero también era un ancla. Era un propósito, una forma de convertir mi percepción en una arma. La tensión entre nosotros era una cuerda de piano afinada al límite, vibrando con cada interacción. Una noche, incapaz de dormir en la cama extraña, me levanté para ir a la cocina, anhelando la normalidad de prepararme una taza de té. A mitad del pasillo, una figura se interpuso en mi camino, un muro de músculo y traje. «Señorita Vega, vuelva a su habitación. El señor Moretti no quiere que deambule por la noche». La humillación me quemó la garganta. Al día siguiente me enfrenté a Dante. «No soy tu prisionera. Si necesito un vaso de agua, no voy a pedir permiso». Él me escuchó en silencio, su rostro, que yo imaginaba como una máscara de piedra, vuelto hacia mí. «No entiendes, Clara. Cada puerta sin cerrar es una invitación. Cada movimiento no supervisado es un riesgo. Mi control no es para encarcelarte, es para mantenerte con vida». Su lógica era impecable, y sin embargo, cada palabra era un barrote más en mi jaula. «Entonces encuentra una manera de mantener de viva sin quitarme el aire», le espeté, mi voz temblando de una furia que no sabía que aún poseía. A la mañana siguiente encontré algo en la silla de mi habitación. No era un objeto caro ni una muestra de poder. Era la vieja manta de lana tejida que mi abuela me había hecho, la que había quedado sepultada bajo los escombros de mi salón. Olía a mi antiguo hogar, a polvo y a un leve rastro de mi perfume. Mis dedos recorrieron los nudos familiares, cada imperfección una historia. No dijo nada al respecto. Cuando me lo crucé más tarde, simplemente asintió en mi dirección, un gesto casi imperceptible, pero el mensaje era claro, me estaba escuchando. No solo mis palabras de desafío, sino las necesidades no expresadas de mi alma. Entendió que para sobrevivir en su mundo estéril necesitaba un fragmento del mío. Fue un acto de cuidado silencioso, un gesto que hablaba más que cualquier disculpa o explicación.
Era la primera grieta en su armadura de control, una concesión que me hizo pensar que, quizás, detrás del capo de la mafia, había un hombre que recordaba lo que significaba tener un hogar, una manta cálida y el consuelo de lo familiar en medio de la tormenta. La amenaza, hasta entonces, una sombra abstracta, comenzó a adquirir una forma más definida. Una tarde, mientras trabajaba con las grabaciones, la puerta del despacho se abrió y oí los pasos pesados y familiares de Leo Gallo, el consigliere de Dante. Hablaron en voz baja, un dueto de susurros graves y urgentes, cambiando a un italiano rápido que yo no podía seguir del todo. Sin embargo, las palabras clave eran universales. Oí el nombre Riccardo Fabbri pronunciado con un veneno helado. Luego, palabras sueltas en español se filtraron en su conversación. Vigilancia, brecha de seguridad, fuente interna. Mi corazón se detuvo. Una fuente interna, un traidor. El peligro no solo estaba fuera de los muros de cristal del ático, estaba dentro. La idea era aterradora. Significaba que la jaula dorada de Dante no era impenetrable. Tenía grietas, y por esas grietas se estaba filtrando el veneno de su enemigo. De repente, cada guardia silencioso, cada rostro anónimo en el edificio se convirtió en una posible amenaza, un lobo disfrazado de cordero esperando el momento oportuno para atacar. El santuario se había convertido en una trampa potencial. Dante me sorprendió un día con una orden inesperada. Mi madre viene a cenar, quiero que te unas a nosotros. El pánico me atenazó. Conocer a la matriarca del clan Moretti sonaba como una prueba para la que no estaba preparada. Pero Sofía Moretti no era lo que esperaba. Su voz era elegante, con un timbre melódico, pero bajo la superficie había un núcleo de acero. Su apretón de manos era firme, sus preguntas directas. No me trató con lástima ni condescendencia. Me preguntó por mi música, por mi trabajo con las partituras en braille, por mis padres. Durante la cena, sentí sus ojos sobre mí, analizándome. En un momento, cuando Dante describía con su habitual precisión clínica los avances en la investigación, ella lo interrumpió. «Dante, deja de hablarle como si fuera una de tus empleadas. ¿No ves que la chica tiene más coraje en un dedo que muchos de tus hombres en todo el cuerpo?» Hubo un silencio tenso, y luego oí a Dante carraspear, un sonido casi imperceptible de desconcierto. Sofía me había visto, no a la víctima ciega, sino a mí. Y en su reconocimiento sentí una extraña oleada de fuerza. El primer mensaje directo de Riccardo Fabbri llegó una tarde, no con la explosión de la violencia, sino con la quietud de un susurro venenoso. Un mensajero entregó un pequeño paquete para mí. Uno de los hombres de Dante lo revisó exhaustivamente antes de dármelo. Mis manos temblaban mientras abría la caja de cartón. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un único objeto. No necesité verlo para saber lo que era. El tacto me lo dio todo. Era una tecla de piano. Una tecla de marfil fría y lisa, pero con una pequeña mella en el borde que reconocí al instante. Pertenecía a mi piano, al que habían destruido. Era la tecla del do central, el corazón de mi instrumento, el corazón de mi música. No había nota, no había amenaza escrita, no la necesitaba. El mensaje era insidiosamente claro. Puedo llegar a ti. Puedo tomar lo que más te importa, pieza por pieza. No estás a salvo en ninguna parte. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. El terror no era por la violencia pasada, sino por la promesa de la violencia futura, una que sería mucho más personal, mucho más cruel. Cuando Dante vio la tecla de piano en mis manos, el aire de la habitación se enrareció, volviéndose denso y frío. No dijo una palabra. Oí el suave chasquido de sus nudillos al cerrar los puños. Se alejó de mí y caminó hacia el gran ventanal, su silueta recortada contra el cielo morado del atardecer. Pude sentir la furia emanando de él, pero no era una furia caliente y explosiva, era una ira glacial, controlada, la calma mortal que precede a un acto de violencia calculado. Oí el suave clic de su teléfono, y luego su voz, tan baja que apenas era un susurro, pero cada sílaba estaba afilada como un trozo de cristal roto. Leo, quiero la cabeza de cada hombre de Fabbri que respire en esta ciudad. Quiero que sus operaciones se quemen hasta los cimientos. Y quiero que le haga saber a Riccardo que acaba de cometer su último error. No era una orden, era una sentencia de muerte. En ese momento vi la verdad de su mundo sin velos.
No era un simple hombre de negocios poderoso, era un rey en su reino, y alguien había profanado su santuario y amenazó a alguien bajo su protección, y por eso iba a desatar una guerra. La verdadera brecha no era física. Ocurrió esa noche, demostrando que los muros de Dante, sus hombres y su tecnología eran inútiles ante un enemigo que jugaba con la mente. Estaba sentada junto a la ventana escuchando la lluvia golpear el cristal, cuando sonó un teléfono que no reconocí. No era mi móvil ni el intercomunicador, era un teléfono satelital que Dante mantenía en su escritorio para las comunicaciones más seguras. Uno de sus guardias contestó, palideció y me lo pasó, con la mano temblorosa. «Es para usted». Con el corazón en la garganta, me llevé el auricular a la oreja. Una voz suave y aceitosa se deslizó por la línea, una voz que no conocía, pero que exudaba una malicia juguetona. «Bonito pijama de seda azul clara, el color del cielo antes de una tormenta. Lástima que no puedas verlo, pero no te preocupes, pronto no habrá nada que ver para nadie en ese ático. Disfruta de la vista mientras puedas». Colgó. Me quedé paralizada, el teléfono apretado contra mi oreja. Estaba describiendo la ropa que llevaba puesta en ese mismo instante. No estaba llamando desde el otro lado de la ciudad, estaba mirando. Estaba mirando dentro de la fortaleza y acababa de demostrarme que, para él, el cristal no era un muro, era solo una ventana. El teléfono vibró sobre el escritorio y por un instante el mundo pareció detenerse. Pude oír el cambio en la respiración de Dante, un siseo casi inaudible que delataba una furia helada. No me dijo lo que la voz al otro lado de la línea le había susurrado, pero no era necesario. El olor a ozono en la habitación pareció intensificarse, como si una tormenta eléctrica se estuviera gestando dentro de las 4 paredes del despacho. Se levantó y el sonido de la silla de cuero al deslizarse sobre el mármol fue anormalmente violento. «Leo, prepara el coche, nos vamos, ahora». Su voz era un látigo, despojada de toda emoción salvo la urgencia, no me dio explicaciones. Simplemente sentí su mano en mi brazo, firme pero no brusca, guiándome hacia la puerta. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Fabri ha cruzado una línea, pensó que podía jugar en mi territorio, en el restaurante de mi madre». La palabra madre estaba cargada de un veneno protector que me heló la sangre. No era solo un ataque a su imperio, era un sacrilegio. El ascensor descendió en un silencio sepulcral, solo roto por el martilleo de mi propio corazón y el ritmo controlado y letal de la respiración del hombre que me sujetaba. El caos nos recibió en cuanto las puertas del restaurante se abrieron. No fue una explosión de ruido, sino una sinfonía de terror contenida. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el aroma a vino derramado y a miedo. Oía el tintineo de los cristales rotos bajo los pies de los hombres de Dante, los sollozos ahogados de los clientes escondidos bajo las mesas y el goteo rítmico de algo que preferí no identificar. Dante se convirtió en un escudo humano a mi alrededor, su cuerpo absorbiendo la conmoción del entorno mientras me guiaba a través del desastre. «Leo, a la bodega, ahora», rugió, y su voz retumbó, una orden que cortaba el pánico como un cuchillo. Un segundo después, oí un silbido agudo pasar junto a mi oído, seguido del impacto sordo de algo contra la pared detrás de nosotros. Me empujó hacia abajo, cubriéndome con su cuerpo, mientras el mundo se convirtió en un estruendo de disparos y gritos. No sentí miedo por el peligro, sino una extraña calma bajo el peso de su protección. Su corazón latía contra mi espalda, un tambor de guerra furioso y constante, y en ese ritmo encontré un ancla en medio de la tormenta de violencia que nos envolvía. La puerta de la bodega se cerró con un golpe sordo y metálico, sumergiéndonos en una oscuridad casi total y en un silencio denso, solo interrumpido por los ecos amortiguados de la lucha en el exterior. El aire era frío y olía a tierra húmeda, a roble de las barricas y al aroma metálico de la sangre, un rastro que se había adherido a la ropa de Dante. Estábamos increíblemente cerca, su pecho presionado contra mi espalda, su aliento cálido en mi cuello. Podía sentir el temblor que recorría su cuerpo, no de miedo, sino de una rabia apenas contenida. Esto no debería haber pasado. Su voz era un gruño bajo, roto por una emoción que no supe identificar. Debería haberlo previsto, siempre hay que preverlo todo. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su tono era diferente, vacío, como si estuviera reviviendo un fantasma. La última vez que me confié, que pensé que un lugar era seguro, no terminó la frase, pero no era necesario.
El peso de su fracaso pasado llenaba el pequeño espacio, una herida antigua que el ataque de Fabry había vuelto a abrir. No estaba lamentando una brecha de seguridad, estaba confesando un pecado que llevaba años carcomiéndole el alma. En la opresiva oscuridad de la bodega hice algo instintivo, algo que mi mente lógica me habría gritado que no hiciera. Me giré lentamente entre sus brazos hasta que estuve de cara a él y levanté una mano hasta que mis dedos encontraron la tela de su chaqueta justo sobre su corazón. El músculo saltaba bajo mi palma, un pájaro salvaje atrapado en una jaula de costillas. No dije nada. No había palabras que pudieran remendar la herida que su voz había revelado. Simplemente me quedé allí, ofreciendo el único consuelo que tenía, mi presencia, un ancla silenciosa en su propia tormenta. Sentí cómo sus músculos, tensos como el acero, se relajaban mínimamente bajo mi tacto. Dejó escapar un suspiro, un sonido áspero, lleno de dolor que pareció arrastrar años de culpa contenida. Por primera vez no era el capo, el protector, el monstruo controlado. Era solo un hombre, perseguido por sus fantasmas en una bodega oscura mientras el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, el abismo entre nuestros mundos se encogió hasta casi desaparecer, dejando solo a dos personas aferrándose la una a la otra en la oscuridad. Cuando Leo finalmente abrió la puerta, la luz del restaurante nos cegó momentáneamente. El sonido que nos recibió no era de lucha, sino de una eficiencia sombría. Los hombres de Dante se movían con una precisión coreografiada, asegurando el perímetro, atendiendo a los heridos, limpiando el desastre. El olor a desinfectante comenzaba a solapar el de la sangre. Dante se separó de mí al instante, la máscara del líder implacable volviendo a su sitio con un clic audible. Su voz, cuando dio las primeras órdenes, era de nuevo fría como el hielo. Quiero un informe completo en 1 hora. Doblad la seguridad en todas mis propiedades y encontrad al que ha disparado desde el edificio de enfrente. Lo quiero vivo. La última frase fue pronunciada con una calma letal que me provocó un escalofrío. Su mirada, que yo sentía como un peso físico, se posó en mí. No volverás a salir del ático. Nunca. No era una sugerencia, era el sonido de los barrotes de mi jaula dorada volviéndose más gruesos, forjados no solo con su necesidad de control, sino con el terror recién reavivado de su fracaso pasado. Estaba decidido a no repetirlo, incluso si eso significaba asfixiarme. Esa noche, el silencio del ático era diferente. No era pacífico, sino cargado, vibrando con la tensión no resuelta de lo que había pasado. Dante me trajo una taza de té, un gesto tan mundano que resultaba casi surrealista después de la violencia que habíamos presenciado. Sus dedos rozaron los míos al pasarme la taza, y una corriente eléctrica, tan potente como inesperada, nos recorrió a ambos. Pude oír su respiración entrecortarse por una fracción de segundo. Se quedó de pie junto a mi sillón, una presencia imponente y atormentada. Sabía que quería decir algo, pero las palabras parecían atrapadas tras la muralla de control que había construido a su alrededor. La atracción entre nosotros, hasta ahora un subtexto sutil, se había convertido en una fuerza tangible en la habitación, alimentada por el peligro compartido y la vulnerabilidad revelada. Era algo peligroso y prohibido, un capullo de intimidad floreciendo en mitad de un campo de batalla. Él era mi protector y mi carcelero, la causa de mi peligro y mi única salvación. Y yo, para él, era el recordatorio viviente de su mayor miedo, y quizás la única persona que había visto la grieta en su armadura de acero. Finalmente rompió el silencio, pero su voz no era la del capo dando órdenes. Era áspera, cargada de una emoción cruda que me sobrecogió. Hace 10 años, comenzó, y el sonido de su confesión llenó la habitación. Mi hermano pequeño, Mateo, fue asesinado. Tenía 17 años, estaba bajo mi protección. Le dije que fuera a un cine que yo controlaba, le aseguré que era el lugar más seguro de Madrid, pero había un traidor, alguien a quien yo confiaba. Lo esperaron dentro. Se detuvo, y pude oír el nudo en su garganta. Yo no estaba allí. Estaba cerrando un trato, convencido de que mi poder era suficiente para mantener a todos a salvo a distancia. Cuando llegué, ya era tarde. Sostenía su mano mientras su voz se quebró. Se acercó y se arrodilló frente a mí, su calor una súplica silenciosa. Fabry lo sabe, sabe que mi culpa es mi mayor debilidad. Te está usando a ti como usaron a Mateo. Te he puesto la misma diana en la espalda. Hay una salida, Clara. Puedo sacarte del país, darte una nueva identidad, una vida donde mi nombre no sea una sentencia de muerte. Vete, déjame mantenerte a salvo de la única manera que sé, lejos de mí.
Escuché su oferta, el sacrificio tembloroso en su voz, y sentí una claridad que nunca antes había experimentado. Me ofrecía una jaula más grande, una vida de exilio construida sobre su dolor. Y en ese momento comprendí que mi miedo a ser una carga era insignificante comparado con el terror de dejarlo solo con sus fantasmas. Me incliné hacia adelante hasta que mi frente casi tocó la suya, respirando el mismo aire cargado de su confesión. «No, Dante», dije, mi voz firme, inquebrantable. «No entiendes. Tu error no fue confiar en tu poder. Fue pensar que podías proteger a los que amas estando solo. No me estás pidiendo que me vaya para protegerme a mí. Me lo pides para protegerte a ti de la posibilidad de volver a perder a alguien». Levanté la mano y la posé en su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba impiciente y la tensión de su mandíbula. «Yo no soy Mateo. No soy una víctima a la que esconder. Soy la única que puede oír la mentira en la voz de un traidor. Soy tus oídos, así como tú eres mis ojos. Dejarte ahora no sería salvarme, sería abandonarte. Y yo no abandono a mi familia. Me quedo. Lucharemos contra él, juntos». Mis palabras, mi decisión de quedarme y luchar juntos, parecieron infundirle una nueva y peligrosa determinación a Dante. En los días siguientes sentí un cambio en el ritmo del ático. Las conversaciones eran más cortas, más tensas. El olor a ozono de la tecnología se mezclaba con el aroma a pólvora recién limpiada de las armas de sus hombres. Dante, utilizando mis análisis sobre los patrones de voz y los hábitos auditivos de los hombres de Fabri, lanzó lo que Leo Gallo llamó una ofensiva quirúrgica. Estaba convencido de que, con mi oído y su fuerza, eran invencibles. Pero Fabri no era un estratega, era un sádico que se deleitaba en el caos. La ofensiva no fue quirúrgica, fue una emboscada. La trampa se cerró sobre ellos con una brutalidad que me llegó a través de las comunicaciones encriptadas que monitorizaba. Oí los gritos, el pánico en las voces de hombres que yo creía de acero. Y entonces oí la voz de Leo, no la del consigliere tranquilo, sino un grito ahogado de dolor, seguido del rugido de Dante gritando su nombre. La comunicación se cortó, reemplazada por un silencio estático que era 1000 veces más aterrador que cualquier grito. La guerra no había empezado, había explotado, y nosotros habíamos sido la mecha. La espera en el pasillo del hospital fue una tortura auditiva. Cada pitido de una máquina, cada susurro de las enfermeras, cada rueda de camilla chirriando sobre el linóleo era una aguja clavándose en mi conciencia. Podía oír a los hombres de Dante agrupados a cierta distancia, sus voces eran murmullos bajos y enojados. No necesitaban gritar para que yo entendiera el mensaje. Las palabras «la chica ciega» y «mala suerte» flotaban en el aire como veneno. Me culpaban. Y lo peor era que tenían razón. Mi presencia, mi supuesta ventaja, había hecho que Dante se volviera imprudente, que confiara en una variable que no podía controlar. Mi oído no era un arma, era una vulnerabilidad que Fabri había explotado magistralmente. Reviví una y otra vez la grabación que había analizado, el sutil cambio de respiración del hombre de Fabri que interpreté como miedo, cuando en realidad era la excitación contenida de la anticipación. Mi orgullo, mi necesidad de ser útil nos había llevado a esta catástrofe. Leo Gallo, un hombre que siempre me había tratado con una amabilidad paternal, se debatía entre la vida y la muerte por mi culpa. Yo no era su ancla, era la piedra que los arrastraba a todos al fondo del abismo. Dante finalmente salió de la unidad de cuidados intensivos. Sus pasos eran pesados, el sonido de un hombre que carga con el peso del mundo. El calor que normalmente irradiaba había desaparecido, reemplazado por un frío polar. Se detuvo frente a mí y el silencio entre nosotros era una grieta que se ensanchaba. Fabri dejó un mensaje para mí en el lugar de la emboscada. Dijo, su voz plana, muerta. No era una nota, eran documentos, un informe policial. De hace 5 años. Mi corazón se detuvo, sabía lo que venía antes de que lo dijera. El accidente de tus padres no fue un accidente. El conductor del camión trabajaba para una empresa fachada de los Fabri. Fue un aviso por una disputa territorial con mi padre. Él lo supo, lo encubrió para evitar una guerra total. Yo lo descubrí cuando tomé el control, pero decidí que desenterrar el pasado solo traería más sangre.
Cada palabra era una pala de tierra sobre la confianza que habíamos construido. No era solo un protector que había fallado, era parte del sistema que había destruido mi vida, un guardián de los secretos que me habían dejado huérfana y ciega. Mi dolor no era una deuda reciente que él estaba pagando, era una herida antigua que su familia había ayudado a infligir y luego había ocultado. El caos es el caldo de cultivo perfecto para la traición. Mientras Dante me destrozaba el alma con su confesión y la vida de Leo pendía de un hilo, el verdadero veneno se movía sin ser detectado por los pasillos del hospital. Oí la voz elegante de Sofía Moretti, que había llegado para estar con su hijo, su presencia un faro de calma en la tormenta. Luego oí otra voz, una que conocía bien, uno de los capitanes de mayor confianza de Dante, ofreciéndose a llevarla a casa, lejos del peligro. «No es seguro aquí, señora, permítame que la escolte». Y en esa frase oí algo que me heló la sangre, un carraspeo casi imperceptible, un tic nervioso que había identificado en una de las grabaciones de los hombres de Fabri durante el ataque a mi piso. Era él, el traidor. Me levanté de un salto, aferrándome al brazo de Dante. «No la dejes ir con él, es él, Dante, lo oigo en su voz». Pero mi advertencia se perdió en su propio océano de culpa y dolor. Me apartó, su rostro una máscara de agonía. «Basta, Clara, estás en shock, no es momento para tus fantasmas auditivos». Su rechazo fue más brutal que cualquier bala. Me quedé paralizada, escuchando los pasos de Sofía alejándose, el sonido de su secuestro orquestado por la misma persona en la que su hijo se negaba a desconfiar. La llamada llegó 10 minutos después, el teléfono de Dante sonó y el silencio que siguió a su breve y áspera respuesta fue la confirmación de mi peor pesadilla. Oí el teléfono estrellarse contra la pared. Cuando finalmente habló, su voz era un rugido de dolor y furia y estaba dirigida a mí. «Te lo dije, te dije que te fueras. Desde que apareciste mi mundo se ha venido abajo. Leo se está muriendo, mis hombres están muertos y ahora Fabri tiene a mi madre. Te usó para llegar a mí, te usó para hacerme débil, para hacerme sentir». Cada palabra era un golpe, una acusación que mi propia culpa gritaba en silencio. Sabía que hablaba desde el terror absoluto de repetir su pasado, de perder a su madre como perdió a su hermano, pero la verdad en sus palabras era innegable. Yo era el catalizador de su destrucción. Su amor, su conexión conmigo, era la grieta en su armadura que Fabri había estado buscando. Para salvarlo, para que pudiera recuperar su fuerza y rescatar a su madre, yo tenía que desaparecer. Tenía que convertirme en un fantasma. «Tienes razón», dije, mi voz vacía de toda emoción, un eco helado de la suya. «Nuestro trato ha terminado. Me voy». Mientras Dante se convertía en un torbellino de órdenes furiosas, movilizando lo que quedaba de su imperio para encontrar a su madre, yo me deslicé entre el caos. Conocía la geografía del hospital por el sonido, el eco del vestíbulo principal, el zumbido de las máquinas expendedoras, el olor a antiséptico cerca de la salida de emergencia. Encontré un teléfono público, el auricular frío y pegajoso contra mi piel, y marqué un número que había memorizado de los informes policiales. La voz cansada del inspector Morales contestó al otro lado. «Inspector, soy Clara Vega», dije, mi voz firme, sin un atisbo de duda. «Quiero hacer un trato. Tengo información sobre los Moretti, sobre los Fabri, todo lo que he oído en los últimos meses. Nombres, operaciones, el traidor. Se lo daré todo. A cambio, quiero protección de testigos. Sáqueme de aquí, ahora». Era el acto de traición definitivo, no contra él, sino por él. Para salvar al rey, tenía que quemar su reino hasta los cimientos. Estaba destruyendo al hombre que amaba para liberarlo de la carga de protegerme, el único acto de amor verdadero que me quedaba por ofrecerle. Cuando Dante, en un momento de desesperación o quizás de remordimiento, volvió a la sala de espera, yo ya no estaba. Una enfermera, con voz nerviosa, le dijo que una mujer ciega con un bastón se había marchado hacía unos minutos, acompañada por un hombre que se identificó como policía. Pude imaginar el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, no como una revelación, sino como el impacto de un tren. Me había ido, había elegido a sus enemigos, al sistema que él despreciaba por encima de él.
Estaba completamente solo. Su consigliere luchaba por su vida, su madre estaba en manos de su peor enemigo, su organización estaba rota, y yo, la mujer que había derribado sus muros, lo había abandonado, y peor aún, me había convertido en el arma que podría destruirlo para siempre. Riccardo Fabri había ganado. No con balas ni con bombas, sino despojando a Dante Moretti de todo lo que lo mantenía en pie, dejándolo como un rey solitario en las ruinas de su castillo de cristal. El silencio en esa sala de espera del hospital debió de ser ensordecedor, el sonido de un colapso total, el final de todo lo que habíamos construido juntos. El dolor, descubrí, era un combustible extraordinario. Dante no se derrumbó. Lo sentí en la forma en que el ático, antes lleno de una tensión vibrante, se sumió en un silencio glacial y operativo. Su furia se había solidificado, convirtiéndose en una estrategia fría y metódica. Oía sus conversaciones con Leo, cuya voz, ahora un susurro ronco desde una cama de hospital, era la de un general herido que se negaba a abandonar el campo de batalla. No buscaban venganza, buscaban patrones. Dante diseccionó cada movimiento de Fabri no como un ataque, sino como una comunicación. No quería a mi madre, le oí decir a Leo una noche, su voz desprovista de emoción. La usó para confirmar lo que ya sospechaba, que mi verdadera vulnerabilidad ya no está protegida por muros de hormigón y cristal. No dijo mi nombre, pero flotaba en el aire, un fantasma que lo perseguía en cada pasillo silencioso. Estaba desmantelando el imperio de Fabri pieza por pieza, no con la fuerza bruta, sino con la precisión de un cirujano que corta un cáncer, todo mientras el eco de mi ausencia resonaba más fuerte que cualquier explosión. Mi supuesta traición era en realidad mi propio campo de batalla. El piso franco del inspector Morales era un limbo anónimo, un purgatorio de paredes lisas y muebles sin historia. Pero no estaba allí como una víctima esperando ser salvada. Estaba trabajando. Morales, a regañadientes, me había dado acceso a las escuchas, a horas y horas de conversaciones interceptadas. Mientras él buscaba pruebas para un caso, yo buscaba un alma. Escuchaba más allá de las palabras, buscando el ritmo cardíaco de la traición, el sutil carraspeo, la cadencia nerviosa que había identificado en el hombre que se había llevado a Sofía. Era una aguja en un pajar de estática, pero mi mundo siempre había sido un pajar, y mis dedos siempre habían estado entrenados para encontrar la aguja. Cada noche me aferraba a la vieja manta de lana que había logrado traer conmigo, el único vestigio del mundo de Dante, y recordaba por qué lo hacía. Estaba quemando su reino no para destruirlo, sino para purgar el veneno que lo estaba matando desde dentro. Era un acto de amor tan brutal y desesperado que a veces me preguntaba si sobreviviría a él. La convergencia de nuestros mundos se produjo en forma de un susurro electrónico. Dante, siguiendo un rastro de transacciones financieras imposibles, había localizado el nexo de las comunicaciones del traidor en un servidor fantasma que rebotaba la señal por toda la ciudad. Al mismo tiempo, yo, en mi purgatorio auditivo, finalmente aislé el tic vocal del traidor. Estaba en una llamada con Fabri, discutiendo los detalles finales de la entrega. Pero fue el sonido de fondo lo que me heló la sangre. No era el ruido de la ciudad, ni el zumbido de una oficina. Era el eco particular de una gran sala vacía, el goteo de agua de una tubería lejana y, muy débilmente, el silbido de los trenes de la estación de mercancías de Abroñigal. Era el almacén abandonado donde, según los archivos de Morales, Fabri solía llevar a cabo sus interrogatorios más crueles. Y entonces el traidor dijo mi nombre. La chica estará allí en 1 hora. Morales la entregará personalmente. Cree que viene a identificar una prueba. La trampa no era para Dante, nunca lo fue. Fabri no quería su imperio, quería su alma, y yo era la llave. El inspector Morales no era un traidor, solo un peón. Su voz, cuando vino a recogerme, estaba tensa, pero la atribuía a la presión del caso. El viaje en coche fue silencioso. El olor a cuero gastado y a café rancio llenaba el pequeño espacio. Cuando el coche se detuvo, el silencio del exterior era antinatural.
Hemos llegado, dijo Morales, pero en su voz oí una nota falsa, una vibración de miedo que no estaba allí antes. Espera aquí, tengo que asegurar el perímetro. Sus pasos se alejaron y entonces la puerta del pasajero se abrió. El aire que entró no olía a noche madrileña, olía a humedad, a óxido y a la colonia barata y dulzona de Ricardo Fabri. Hola, Clara. Su voz era seda empapada en veneno. Dante es un hombre de patrones. Siempre protege a sus reinas. Pero, ¿qué pasa cuando la reina se saca a sí misma del tablero y entra voluntariamente en la guarida del lobo? No va a venir a salvarte, va a venir a verte morir. El clic metálico de un seguro de pistola quitado junto a mi oído fue el punto final de su monólogo, la prueba de que mi sacrificio podía haber sido en vano. Pero Dante no era un hombre de patrones, era un hombre que los rompía por mí. La oscuridad del almacén era absoluta, un lienzo en blanco para mis oídos. Fabri me arrastró al centro, su mano como un tornillo de acero en mi brazo. «Moretti», gritó al vacío, «sé que estás aquí, he oído el motor de tu coche, sal y mira cómo tu mayor debilidad se convierte en mi mayor victoria». El silencio fue su única respuesta. Entonces un susurro, tan bajo que pareció nacer dentro de mi propia cabeza, llegó desde las sombras. «Dime dónde, Clara». Era él. Mi corazón dio un vuelco. Fabri se tensó, arrastrándome hacia su izquierda. «A tu derecha, Dante, 10 metros, estás sudando, puedo oler su miedo», dije, mi voz firme, un faro en la oscuridad. Fabri me puso el cañón de la pistola en la sien, su respiración ahora un jadeo irregular. Un paso más y... Se movió de nuevo, un paso hacia atrás. Ahora está directamente frente a ti, a 8 metros, su corazón late como un tambor desafinado. Hubo un silbido, un solo sonido que cortó el aire, seguido de un gulte sordo y el peso muerto de Fabri cayendo a mis pies. No me salvó, luchamos juntos. Las sirenas aullaban en la distancia, una banda sonora tardía para una guerra que ya había terminado. Sofía estaba a salvo, Leo se recuperaría, el traidor estaba bajo custodia. En el silencio polvoriento del almacén, Dante se detuvo a un paso de mí. No me tocó. El aire entre nosotros vibraba con todo lo no dicho, con la violencia y el sacrificio. «El trato de Morales sigue en pie», dijo, su voz ronca agotada. «Puedo conseguirte una nueva vida, un nombre nuevo, un lugar donde el apellido Moretti sea solo un mal recuerdo, un lugar donde estés realmente a salvo». Era la misma oferta que me había hecho en su ático, pero esta vez era diferente. No era para protegerse a sí mismo de su propio dolor, sino para ofrecerme una libertad genuina, una que yo me había ganado. Lentamente di un paso hacia él, cerrando el espacio entre nosotros. Levanté la mano y la posé sobre su pecho, sintiendo el latido firme y constante de su corazón bajo mi palma. «Ya estoy a salvo, Dante», susurré. «Mi guerra ha terminado, y mi hogar está aquí, contigo». No fue una rendición, fue una elección, la elección de construir un futuro sobre los escombros de nuestro pasado, juntos. 6 meses después, el silencio en el ático había cambiado de color. Ya no era la quietud tensa de una jaula dorada, sino la calma serena de un santuario. La guerra no terminó con un estallido, sino con una reordenación metódica y silenciosa del poder. Fabri desapareció de las crónicas de la ciudad, su nombre borrado como una mala deuda. Los hombres que le fueron leales encontraron destinos igualmente silenciosos. Vi a Dante presidir reuniones en las que se redefinían territorios y alianzas, y yo estaba a su lado, no como un adorno, sino como su consejera más íntima. Mi papel era escuchar. Escuchaba las promesas de antiguos enemigos que ahora buscaban la paz, y mi oído, afinado por el trauma y el amor, podía discernir la verdad de la mentira en el temblor de una voz en una pausa demasiado larga. Ya no me veían como la debilidad del jefe, sino como su oráculo, una presencia que garantizaba que la nueva paz se construía sobre cimientos de lealtad genuina y no sobre el miedo. Dante había purgado el veneno de su organización y al hacerlo había creado un espacio donde la confianza podía, por fin, empezar a echar raíces. Mi piano de cola llegó una mañana de martes. No era una réplica del que perdí, sino algo nuevo, un instrumento con un alma propia esperando ser descubierta. Lo instalaron en el gran salón frente a los ventanales que daban a la ciudad.
El ático, que una vez fue un eco de mármol frío y cristal, ahora estaba lleno de texturas que yo había elegido: alfombras gruesas que amortiguaban nuestros pasos, el aroma de las gardenias que Sofía me traía cada semana y los estantes de madera llenos de mis partituras en braille. Esa tarde me senté y mis dedos encontraron las teclas. No toqué una pieza compleja ni dramática, sino una nana sencilla que mi madre solía cantarme. Dante entró sin hacer ruido y se quedó escuchando. No dijo nada, pero sentí su presencia a mi lado y luego su mano, grande y cálida, posándose suavemente sobre la madera del piano, compartiendo conmigo la vibración de la música. En ese gesto, en esa resonancia compartida, encontré la definición de hogar, no un lugar, sino una frecuencia en la que dos almas, por fin, vibraban en la misma sintonía, creando una melodía de paz. La justicia, aprendí, no solo consistía en castigar a los culpables, sino en reparar el daño que habían causado. Con los activos confiscados del imperio desmantelado de Fabri, Dante financió mi verdadero sueño. En el corazón de Chamberí, en un edificio que antes albergaba una de las tapaderas de Fabri, abrimos el Conservatorio Vega, un lugar donde los niños de barrios sin recursos podían aprender música de forma gratuita. El día de la inauguración, el aire no olía a pólvora ni a miedo, sino a pintura fresca, a madera de violines nuevos y a la ilusión palpable de decenas de niños. Leo Gallo, ya recuperado y caminando sin bastón, cortó la cinta con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Sofía Moretti se movía entre los pequeños pianistas, corrigiendo posturas con la elegancia de una reina. Estábamos transformando un legado de violencia en uno de creación. Dante usaba su poder no para destruir, sino para construir. Estábamos tomando el dinero manchado de sangre de nuestro enemigo y lavándolo con las notas de una sonata, convirtiendo el eco del dolor en una sinfonía de segundas oportunidades para una nueva generación que nunca conocería la oscuridad de la que habíamos surgido. Ahora, cada tarde, me siento al piano no para mí, sino para ellos. Hoy enseño a una niña llamada Lucía, cuyos dedos diminutos tropiezan con las teclas, pero cuya determinación es inquebrantable. Siento una presencia en el umbral, una quietud familiar que cambia la densidad del aire. Es Dante. No necesito oír sus pasos para saber que está ahí, observando su silueta recortada contra la luz del pasillo. Su mirada ya no es la de un carcelero vigilando a su prisionera, sino la de un hombre que contempla el futuro que hemos construido juntos. Dante usaba su poder no para destruir, sino para construir. Estábamos tomando el dinero manchado de sangre de nuestro enemigo y lavándolo con las notas de una sonata, convirtiendo el eco del dolor en una sinfonía de segundas oportunidades para una nueva generación que nunca conocería la oscuridad de la que habíamos surgido. Ahora, cada tarde, me siento al piano no para mí, sino para ellos. Hoy enseño a una niña llamada Lucía, cuyos dedos diminutos tropiezan con las teclas, pero cuya determinación es inquebrantable. Siento una presencia en el umbral, una quietud familiar que cambia la densidad del aire. Es Dante. No necesito oír sus pasos para saber que está ahí, observando su silueta recortada contra la luz del pasillo. Su mirada ya no es la de un carcelero vigilando a su prisionera, sino la de un hombre que contempla el futuro que hemos construido juntos. Lucía termina la pieza con una nota final y triunfante. La aplaudo y luego, sin moverme, giro mi cabeza lentamente hacia la puerta y sonrío. Siento su sonrisa en respuesta, un puente invisible entre nosotros que ninguna oscuridad puede romper. Hemos pasado de las ruinas de mi salón a este santuario de música y risas. Nuestra historia demuestra que incluso en el silencio más profundo se puede encontrar una voz, y que compartir estas historias, como hago ahora contigo, ayuda a que otros también encuentren la suya. Porque al final, el amor no es ciego, simplemente aprende a ver con el corazón.